Buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo están todos? Buenos días, muy buenos días. Hoy es miércoles 22 de marzo, y hoy continuamos con nuestro devocional. Como dijimos, durante estos 21 días, hoy estamos en el tercer día. Durante estos 21 días estaremos haciendo una pausa a nuestros devocionales de Salmos y estaremos ministrando nuestros devocionales de 21 días hasta que la casa esté llena. Estamos usando el material de nuestro pastor y supervisor Gilberto Camilo y estamos hablando sobre la casa. Entonces cada día estamos hablando sobre la casa y hoy estaremos hablando de la casa de salvación, que es el capítulo 3, ¿verdad? El capítulo 3 de hoy, el de hoy que estaremos compartiendo es casa de salvación. Es allí, si nosotros abrimos Nehemías capítulo 8, versículos 5 y 6, dice así: Esdras, a quien la gente podía ver porque él estaba en un lugar más alto, abrió el libro y todo el pueblo se puso de pie. Entonces Esdras bendijo al Señor, el gran Dios, y todo el pueblo levantando las manos respondió amén y amén. Entonces hay un principio en la palabra del Señor, es que la bendición nosotros necesitamos creer en ella, ¿verdad? Necesitamos creer en la bendición. ¿Y cómo creemos? Cuando declaramos amén, cuando estamos oyendo la palabra del Señor, ya sea en un culto, en la célula, donde sea, nosotros estamos oyendo la palabra del Señor y concordamos con aquello. ¿Qué es lo que nosotros normalmente decimos? Amén. ¿Por qué? Porque amén significa así sea, yo creo, así se ha hecho, de esa manera se ha hecho. Entonces eso es lo que nosotros declaramos. Amén, que así se ha hecho. Entonces, cuando usted dice amén, ¿qué es lo que está diciendo? Yo creo, yo estoy de acuerdo. Y cuando usted está de acuerdo, cuando usted cree, usted está liberando una bendición, ¿verdad? Liberando una bendición sobre su casa, sobre su familia. Estos 21 días estamos hablando sobre la casa. ¿Por qué? Porque tenemos una palabra para este año como iglesia, la vid, alrededor del mundo, de que el 2023 es el año de la casa llena. Y cuando hablamos del año de la casa llena, estamos hablando de la iglesia, el crecimiento de la iglesia, el crecimiento de las células, que es la iglesia, y también nuestra casa, ¿verdad? Nuestra casa, como dice la palabra, las promesas del Señor, que nuestra casa será llena de todo bien. Y también estamos hablando de nosotros como casa de Dios, ser llenos de Dios, ser llenos de su Espíritu. Allí en Deuteronomio capítulo 11, versículo 29 dice así: Cuando el Señor tu Dios los haya hecho entrar en la tierra que van a poseer, ustedes bendecirán al monte Gerizim y maldecirán al monte Ebal. O sea, cuando ustedes entren allí en la tierra que Dios los va a hacer poseer, dice, ustedes deberán bendecir al monte Gerizim y maldecirán al monte Ebal. O sea, hoy estamos proféticamente hablando, ¿verdad? Y espiritualmente hablando, hoy nosotros estamos en el monte Gerizim, que es el monte bendecido, ¿verdad? Ya no hay más monte Ebal sobre nuestras vidas, o sea, ya no hay más maldición sobre nuestras vidas, porque el Señor llevó toda maldición allí en la cruz del Calvario, ¿verdad? Y hoy nosotros entonces somos aquellos que bendicen, somos aquellos que liberan la bendición. La Biblia dice que nosotros fuimos rescatados de la maldición de la ley y fuimos colocados en la bendición de Abraham, ¿verdad? La bendición de Abraham es para aquellos que creen. Dios le hace una promesa a Abraham que en él serían benditas todas las naciones. Y nosotros por la fe, al creer, entramos en esa promesa y a través de Cristo entonces recibimos la promesa de la bendición. Hoy nosotros somos benditos en Abraham.
Y esa bendición es ¿para qué? Para cumplir el propósito, para liberar poder, para que podamos realizar todos los logros, todo aquello que Dios tiene planeado para nuestras vidas, para que podamos cumplir el propósito de Dios en nuestras vidas. Dios nos llamó con un propósito. No estamos aquí en este mundo porque caímos de paracaídas y bueno, y que sea lo que Dios quiera, o que sea, no sé, que pase lo que Dios quiera. No, Dios nos llamó con un propósito. Dios tiene planos. Dios tiene propósito para nuestras vidas. Y Él desea cumplirlo, y solamente esos propósitos se pueden cumplir cuando la bendición de Dios completa está sobre nuestras vidas. Para que eso suceda necesitamos creer en las promesas del Señor. Dice allí en Lucas 24:50, después los llevó Jesús hasta Betania. Allí alzó la mano y los bendijo. Sucedió que mientras los bendecía, se alejó de ellos y fue llevado al cielo. O sea, vemos primero que cuando Dios crea al hombre, crea a Adán y Eva, lo primero que Dios hace es bendecirlo, ¿verdad? Dice, fructificad, los bendijo Dios y les dijo, fructificad, multiplicar y llenen la tierra. O sea, Dios bendice a Adán y Eva para cumplir el propósito por el cual Él los llamó. Y vemos aquí en este pasaje que leímos en Lucas 24:50, Jesús, antes de ascender a los cielos, mientras estaba subiendo, mientras estaba yendo a los cielos, después de haber estado 40 días y 40 noches con los discípulos, dice que levantó, alzó sus manos y los bendijo. Y mientras los bendecía, se fue alejando de ellos y fue llevado al cielo. O sea, así como Cristo bendijo a sus discípulos, nosotros también entramos en esa bendición. Nosotros somos discípulos de Cristo y hay una promesa sobre nuestras vidas. Hay una promesa sobre nuestra casa. ¿Por qué? Porque la bendición, si nosotros vemos, está en toda la Biblia. Si nosotros leemos la Biblia, la bendición está en toda la Biblia, solo que esa bendición es liberada por la fe. Vemos, por ejemplo, que la bendición es liberada allí. Isaac bendice a Jacob, ¿verdad? Y Isaac bendijo a Jacob y a Esaú para las cosas venideras, las que irían a suceder. También vemos la bendición siendo liberada sobre cada descendiente allí de Abraham, ¿verdad? Y vemos las promesas cumpliéndose sobre cada uno de ellos. Entonces, como decíamos que el tema de hoy es la casa de salvación, necesitamos ver algunos puntos importantes sobre la casa. Primero, ¿qué es el concepto de la casa? ¿Verdad? Necesitamos entender el concepto de la casa. Bíblicamente, casa es mucho más que la propiedad donde vivimos, ¿verdad? Casa es mucho más que la propiedad que vivimos. Involucra todas las relaciones o involucra las relaciones en su vida, o sea, los relacionamientos en su vida. Según Strong, el diccionario Strong, significa todos los ocupantes de una casa, todas las personas que forman una familia o un hogar, incluso sus relaciones diarias involucran el concepto de casa en la Biblia. Y vamos a ver entonces dentro, dijimos, el concepto de la casa también, evaluando la casa. ¿Cómo evaluamos la casa? Dice allí en Levíticos 27:17, si alguno consagra su casa al Señor, el sacerdote determinará su valor. El cálculo aplicado por el sacerdote deberá aceptarse, cualquiera que éste sea. O sea, vemos que Israel se consagraba o se dedicaban varias cosas. Se dedicaban animales, se dedicaban personas, o sea, se consagraban para ser santos para Dios, pero inclusive se consagraba, incluso se consagraban casas y campos, ¿verdad? ¿Y quién evaluaba el valor? Por ejemplo, en este caso que leímos en Levítico, ¿quién evaluaba el valor de una casa? Era el sacerdote. Y dice aquí, cualquiera que sea el valor que el sacerdote evalúe,
Ese será el valor de la casa. Entonces, para que la casa tuviese un valor, para que fuese consagrada o santificada, debía ser evaluada por el sacerdote. El sacerdote era quien evaluaba el valor de aquella casa. Y aquí nosotros vemos en el Antiguo Testamento que Moisés, en aquel entonces, antes de ser levantado a Aarón como sumo sacerdote, Moisés era el sacerdote representante de Dios ante el pueblo. Y él era el encargado de evaluar cada caso según la norma del santuario. La palabra dedicar también se usa para santificar, purificar y consagrar. Entonces, aquí la casa, en el pasaje que leímos de Levítico, era consagrada a Dios, era santificada para Dios, era purificada para Dios. Entonces dice aquí cómo el sacerdote, el cálculo aplicado por el sacerdote deberá aceptarse. Entonces el sacerdote es el que evalúa la casa, ¿verdad? Y una vez que él evalúa la casa, él es el que bendice aquella casa. Nosotros sabemos que hoy nosotros tenemos un sacerdote que es Cristo. Es Él que va a evaluar nuestra casa, ¿verdad? El valor de nuestra casa es de acuerdo a lo que Cristo dice que valemos, ¿verdad? Por eso necesitamos entender, ¿verdad?, que tenemos ese sacerdote que es Él que decide. Y dice aquí la palabra del Señor en Levítico cómo el sacerdote evaluar, ese será el valor, o sea, de acuerdo a lo que Él decida. Otro de los puntos también es su casa es un lugar de salvación. Nuestra casa, ¿verdad?, es un lugar de salvación también. Dice allí en Hechos 16:31, cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y tu casa. Entonces hay una promesa de Dios para la salvación de nuestra casa. Como dijimos, casa, según el diccionario Strong, va mucho más que hogar físico, que el local físico. Casa significa todo aquello que nos rodea, ¿verdad? Casa es nuestra familia, nuestro hogar, pero también tiene que ver con los relacionamientos que nos hacen parte, ¿verdad?, de nuestra convivencia. Entonces aquí dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. En Hechos 11:14 dice así, Él te hablará, el ángel declaró a Cornelio, Él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. Entonces vemos en la Biblia que Dios desea salvar las familias. Dios desea traer salvación sobre la casa. O sea, la unidad de la salvación es la casa y no solamente el individuo. El propósito de Dios no es solamente salvar un individuo. El propósito de Dios, el corazón del Señor, es salvar las familias. Es por eso que la promesa para Abraham allí es, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. O sea, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Dios desea salvar, ¿verdad? Dios desea salvar las familias. Cuando Dios le dice a Noé que iría a mandar un diluvio, que iría a destruir la creación, los hombres, le dice a Noé para anunciar, ¿verdad?, el diluvio. Y nadie creyó, a no ser él y su familia. O sea, Noé fue usado para salvar a su familia. La Biblia dice que entró él en el arca con sus hijas y sus yernos, o sea, sus parientes, sus familiares. Todos los parientes de Noé entraron en el arca como un tipo de salvación de Cristo. Aquella arca es un tipo de Cristo, ¿verdad? Porque se salva todo aquel que entra. Fue salvo de la muerte, del diluvio, todo aquel que entró en el arca. Hoy nuestra arca es Jesús, ¿verdad? Y Él desea no solamente salvarnos a nosotros individualmente, sino que Él también desea salvar nuestra casa. Dios desea salvar la familia. El corazón de Dios, como dijimos, no es solamente por un individuo, sino que el corazón de Dios está en la familia. Si vemos allí en Egipto también, cuando el pueblo sale, ¿verdad?, sale de Egipto, la Biblia dice que era para poner
en el dintel de la casa la sangre del cordero, para que cuando el ángel de la muerte pasase por encima de las casas, la familia sea salva, ¿verdad? Toda la familia serían salvas. Pero ¿qué es lo que sucede? Allí en Egipto, todos los que estaban en la casa serían salvos, o sea, fueron salvos. Entonces era importante también estar en la casa para ser salvo en el momento que el ángel de la muerte pasase por Egipto. Amén. Entonces nosotros creemos en esa promesa y declaramos que este es el año de la casa llena, ¿verdad? Declaramos que habrá salvación en nuestras casas, que nuestras casas serán, ¿verdad?, lugares de salvación, casas de salvación. Hay otro punto importante también en la Biblia que es el representante legal de la familia, ¿verdad? Hay algo que Dios estableció y es un representante legal. Nosotros vemos allí en Lucas 11:21, dice así: cuando el hombre fuerte y armado guarda su propia casa, sus posesiones están en paz. Cuando el hombre fuerte y armado guarda su propia casa, sus posesiones están en paz. Y hay una palabra en el original, en el griego, para casa que es oikos. Oikos apunta no solamente para casa, la familia, el hogar, el padre, madre y los hijos, sino que apunta también para linaje, o sea, para descendencia. Y vemos que Dios estableció allí, como cuando habla aquí el hombre fuerte, habla del cabeza, ¿verdad? Habla de la autoridad, el cual sería representante de su hogar, representante de su casa. Dios trabaja a través de un representante legal. Nosotros vemos allí cuando David va a enfrentar al gigante Goliat, aquel gigante Goliat, él fue el representante de los filisteos, representaba a los filisteos. Si el pueblo de Israel venciese a aquel gigante, o sea, si un representante de Israel venciese a Goliat, todos los filisteos serían esclavos del pueblo hebreo, de los judíos, de los hebreos. Pero si aquel gigante Goliat venciese al representante de Israel, todo Israel sería esclavo de los filisteos. Aquel era el poder, ¿verdad? Allí vemos claramente aquello que es el representante, la ley del representante. Entonces era un representante legal y nosotros sabemos que hoy nuestro representante legal es Cristo. Y a través de él no solamente vino la salvación para nuestras vidas, sino que también vino la salvación para nuestra casa, ¿verdad? Dios desea, como dijimos aquí al inicio, Dios desea salvarnos a nosotros, pero salvar también nuestra familia. Como decíamos, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Cuando la salvación de un representante legal ocurre en una familia, se abre puerta de salvación, se abre la puerta de salvación para toda la familia, ¿verdad? Porque hay una promesa sobre nosotros, hay una promesa sobre nuestra casa, sobre nuestras familias, ¿verdad? El representante legal lo vemos también allí en Hebreos 7:9. Hebreos 7:9 dice: y por decirlo así, en la persona de Abraham, también Leví, el que recibe los diezmos, dio el diezmo. O sea, la Biblia dice que allí cuando Abraham vino de una victoria, contra 4 reyes que se habían enfrentado. La Biblia dice que esos reyes se juntaron y habían tomado cautivo a Sodoma, ¿verdad? Y en Sodoma se encontraba el sobrino de Abraham, Lot. Entonces Abraham, oyendo eso, él se levanta y va contra aquellos 4 reyes, los enfrenta, los vence y toma nuevamente a su sobrino y libera a aquellos ciudadanos de Sodoma. Usted conoce más o menos la fama de Sodoma, era un pueblo pecador, un pueblo corrompido. Cuando Abraham vence, la Biblia dice que viene el rey de Sodoma y le dice: Abraham, mira, dame solamente las personas, pero podés quedarte con el botín. Y Abraham dice:
no, yo no quiero nada, o sea, tomad todo. Lo único que quiero fue lo que mis hombres comieron, pero el botín, lo que es de ustedes, pueden quedarse con ello para que después ustedes no vengan a decir que yo me enriquecí gracias a ustedes. Y después, enseguida que viene el rey de Sodoma, la Biblia dice que le sale al encuentro también Melquisedec, rey de Salem, ¿verdad? Este Melquisedec apunta para Cristo. Cuando Melquisedec le sale al encuentro a Abraham, Melquisedec le trae pan y vino que representa la alianza, el nuevo pacto, representa la cena, y Abraham le da el diezmo de todo, ¿verdad? Y la Biblia dice aquí en Hebreos que cuando Abraham le da el diezmo allí a Melquisedec, Leví también estaba dando el diezmo, solo que hay un detalle. Si usted lee allí Hebreos 7:9, usted va a ver que Leví todavía no había nacido. Y la Biblia dice entonces que Abraham da el diezmo para Melquisedec, dice, y el que recibe los diezmos dio, y por así decirlo, en la persona de Abraham también Leví. Hay una versión que dice que Leví estaba en sus lomos todavía, o sea, no había nacido. Pero cuando Abraham dio el diezmo, Leví, que todavía no había nacido, lo estaba dando también. ¿Por qué? Porque es el principio aquí del representante legal, ¿verdad? Cuando aquel que es el cabeza, cuando aquel que es una autoridad de un hogar, de una casa, ¿verdad? Él está haciendo un acto de creer a Dios, creer en sus promesas. Como representante legal hay una promesa también para la familia, porque como dijimos nuevamente, Dios está interesado en salvar las familias, ¿verdad? Salvar los hogares. La promesa del Señor es para la descendencia, ¿verdad? La promesa del Señor que le había dado allí a Abraham es que en él serían benditas todas las familias de la tierra. Allí en Salmo 112 dice así, bienaventurado el hombre que teme al Señor y se deleita en sus mandamientos. Su descendencia será poderosa en la tierra, la generación de los justos. O sea, bienaventurado el hombre que teme al Señor y se deleita en sus mandamientos. Su descendencia será poderosa en la tierra, la generación de los justos. Vemos otra vez, entonces, la promesa a través del representante legal. Él teme al Señor y su descendencia será poderosa en la tierra por causa de aquel hombre que teme al Señor, el cual, dice la Biblia, es bienaventurado. Y vamos a ver aquí rápidamente 10 ejemplos, o sea, 10 ejemplos en la Biblia de representantes legales. El primero se encuentra allí en Segunda de Reyes 5, del 1 al 5, que es la salvación de una casa a través del testimonio de una sierva. La Biblia dice que Naamán, que era el general de los sirios, que él había traído a su casa una sierva, que cuando atacaron a Israel trajeron de Israel esclavos, y en medio de esos esclavos había una muchacha que era la sierva de su esposa, y esta muchacha le dice a Naamán, dice la Biblia que era un hombre famoso, poderosísimo, pero tenía un pequeño problema, un pequeño pero grande problema, que era leproso, y la lepra era una enfermedad que no tenía cura. ¿Quién tenía lepra? Aparte de estar ya sentenciado a pasar los últimos días de su vida lejos de su casa, lejos de su familia, lejos de su ciudad, porque tenían que apartarse en un lugar aislado de la ciudad y no podían tener contacto con nadie, y poco a poco iban muriendo. Naamán estaba destinado a eso. Pero dice que en aquel momento en su casa había una muchacha que era una representante de Dios allí en la casa de aquel hombre, y le dice, en mi tierra hay un profeta, y ese profeta es usado, el profeta Eliseo, él es usado por Dios. Vaya allí a mi tierra donde está el profeta Eliseo, y él lo sanará, porque Dios lo usa para sanar. Y la Biblia dice entonces que Naamán fue, y después toda una larga historia, pero Naamán fue sanado, fue salvo de aquella muerte, y él y su casa reconocieron
que realmente había un Dios verdadero. Y ese Dios era el Dios de los hebreos, Jehová, el Todopoderoso. Aquella muchacha, aquella joven, fue la representante de Dios en aquella familia para que hubiese salvación en aquella casa. Otro fue también, otro representante, fue allí en Génesis, ¿verdad? Dice la salvación de Noé, fue Noé. La Biblia dice que Noé fue usado para que su casa, ¿verdad? Su esposa, sus hijos y sus nueras fuesen salvos, sus hijas y sus hijos y sus nueras. Yo creo que anteriormente yo había dicho sus hijas y sus yernos, pero no, en verdad eran sus hijos y sus nueras, ¿verdad? Fue usado para que su casa sea salva, ¿verdad? Otro ejemplo de salvación, Noé fue el representante legal allí, él fue el representante, a través de él es que la salvación llegó a su casa. Otro representante también fue Rahab, la prostituta. Cuando el pueblo de Israel ataca Jericó, cuando comienza a conquistar Canaán, la primera ciudad que entran es Jericó, que era una ciudad amurallada. La Biblia dice que ellos entraron y cuando entraron fueron descubiertos los espías, ¿verdad? Josué manda 2 espías. Esos espías fueron descubiertos y Rahab, una prostituta, los encubre, los esconde en su casa y les dice: miren, yo sé quiénes son ustedes son hebreos y yo he escuchado las historias del Dios de los hebreos. Yo sé que ustedes van a venir a conquistar nuestra tierra, pero cuando vengan a conquistar algo les voy a pedir. Les voy a pedir que perdonen mi vida y la de mi familia. Y ellos le dijeron: bueno, vamos a hacer lo siguiente, coloca allí en tu ventana un paño, una cuerda roja o rosada, roja, que cuando nosotros vengamos a conquistar Jericó y nosotros veamos aquella cuerda, nosotros vamos a perdonar tu casa. Si venimos y tu casa y aquella cuerda no está, somos libres de todo juramento. Pero te juramos sí que vos y tu casa van a ser libres de todo juicio, de toda muerte. Y así sucedió. Rahab entonces fue la representante legal de su padre y su casa. También vemos Zaqueo. En Lucas 19:9 dice así: Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. O sea, cuando Zaqueo se convierte al Señor, cuando Zaqueo se arrepiente de sus pecados y recibe a Jesús en su casa, Jesús dice: hoy llegó la salvación a su casa. No dice: hoy llegó la salvación sobre la vida de Zaqueo. Hoy llegó la salvación sobre su casa. Vemos también allí en Juan 4:53, ¿verdad? Que la salvación de un oficial del rey. Dice: el padre entonces entendió que aquella era hora cuando Jesús le había dicho: tu hijo vive, y creyó él con toda su casa. O sea, este general o este oficial del rey fue salvo por causa de las promesas que Jesús le hizo. Y la Biblia dice aquí en Juan 4:53 que creyó él con toda su casa. Otro de los ejemplos fue la casa de Cornelio, Hechos 10:2. Era piadoso y temeroso de Dios junto con toda su casa. Hacía muchas obras de misericordia para el pueblo y oraba a Dios constantemente. Y dice allí en Hechos 11:14, Él te traerá un mensaje mediante el cual serán salvos tú y toda tu familia. La Biblia dice que por causa de Cornelio fue salvo él y toda la casa de él. Otro de los ejemplos es la casa de Lidia, allí en Hechos 16:15. Cuando fue bautizada con su familia, nos hizo la siguiente invitación: si ustedes me consideran creyente en el Señor, vengan a hospedarse en mi casa. Y nos persuadió. O sea, Lidia, cuando fue bautizada, dice que no solamente fue bautizada ella, sino toda su casa. Otro ejemplo representante fue el carcelero en Filipos. Allí en Hechos 16:31 dice:
que el carcelero, las cárceles se abrieron y todos los presos fueron libres, pero ellos se quedaron, ¿verdad? No huyeron. Dice allí en Hechos 18:8. Crispo, el jefe de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su familia. También creyeron y fueron bautizados muchos de los corintios que oyeron a Pablo. Este carcelero dice que las cárceles se abrieron y Pablo y todos los presos que estaban allí en aquella cárcel, cuando adoraban al Señor a medianoche, dice que aquellas cárceles se abrieron y Pablo se quedó. Cuando el carcelero se despierta, que se había dormido, ve que estaban todos los presos. O sea, primero él vio que las cárceles estaban abiertas e intentó matarse, porque dice, bueno, se escaparon todos los presos, me van a matar. Y Pablo dice, no hagas tal cosa, estamos todos aquí. Y al ver aquel milagro, dice la Biblia que Pablo le predicó, le anunció el evangelio a aquel hombre y le dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y este hombre después, dice la Biblia, que fue salvo él y su casa, y por último fue la casa de Crispo, que leímos aquí Hechos 18:8. Crispo, el jefe de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su familia. También creyeron y fueron bautizados muchos de los corintios que oyeron a Pablo. Entonces, en aquellos días la gracia de Dios obró en las casas, ¿verdad? Jesús, dice la Biblia, que es el mismo ayer, hoy y por los siglos. La salvación alcanzó las casas. Es por eso que creemos, ¿verdad?, que hay una promesa de parte del Señor para las casas, para las familias, para los hogares, ¿verdad? La promesa del Señor es para los hogares. Hoy nosotros vivimos en una sociedad extremadamente individualista, ¿verdad? Tenemos dificultad muchas veces para pensar en la salvación para la familia como una unidad. Pero por eso es que nuestra fe necesita cambiar. Nuestra manera de pensar necesita cambiar. En estos días necesitamos creer que Dios va a salvar familias enteras. Familias enteras serán salvas a través de la predicación del Evangelio. Es una promesa y nosotros la creemos. Amén. Que el Señor los bendiga. Vamos a orar en este momento, ya para finalizar. Padre, en el nombre de Jesús, yo quiero bendecir las familias aquí representadas. Yo quiero orar, Señor, por cada hermano que me está oyendo aquí o que va a oír después este mensaje a través de Instagram o YouTube. Padre, oro bendiciendo sus vidas. Oro declarando que a través de la vida de tus hijos serán salvos, no solamente ellos, sino su casa, es tu promesa. Señor, declaramos que familias enteras serán salvas, que estos serán días de ver familias rindiéndose a tus pies, familias encontrando la salvación, familias siendo salvas, porque entendemos a través de tu palabra que tu propósito de salvación no es solamente para un individuo, sino que es para las casas, para las familias, para los hogares, para que las familias, Señor, sean salvas a través del mensaje de salvación, a través del Evangelio. Por eso yo bendigo aquí las familias, Señor, de tu iglesia. Yo bendigo las familias aquí representadas y declaramos que grandes cosas veremos suceder en nuestros hogares, en nuestras familias, en las familias que el Señor irá a salvar en estos días. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén. Que el Señor los bendiga. Un gran abrazo, bendiciones para todos. Nos vemos mañana a este horario, ¿verdad? De 7 más o menos a 7:30. Bendiciones, que pasen bien. Chao, chao. Nos vemos.